Bueno, en tu Biblia, este pasaje se titula La pesca milagrosa. Y entonces habla acerca de un momento en el cual Jesús llega a un lugar, a un lago llamado Lago de Genesaret. Y entonces en ese lago, dice, había muchísima gente, dice el versículo 1, había muchísima gente que se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que iban y lo seguían, que iban a ver dónde estaba, que iban a ver de quién estaba hablando, porque hasta este momento la fama de Jesús había crecido mucho. Si ustedes se van unos versículos anteriormente a esto, en Lucas capítulo 4 versículo 37 dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Lucas capítulo 4 versículo 37, su fama se extendía, su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y cuando hablamos acerca de que Jesús sanaba a las personas y de que Jesús sanaba y hacía milagros, por ejemplo, sanó a la suegra de Pedro, lo que ya acabamos de ver, o por ejemplo, sacaba espíritus inmundos, echaba fuera espíritus inmundos de las personas. Entonces, todo eso le había creado una fama a Jesús. Y la gente hablaba de él, y la gente hablaba de lo grandioso que era Cristo. Y la gente decía, ¿no será él el Hijo de Dios? ¿No será él el cual todos nosotros estábamos esperando? ¿No será este el Nazareno, el hijo de José, aquel rey que todos nosotros estábamos esperando? ¿No será? Y entonces todos hablaban de lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús decía. Y entonces Jesús enseñaba, decíamos la semana pasada. Dice, y él predicaba, versículo 4:44, dice, y él predicaba en las sinagogas de Galilea. Es decir, no solamente hacía milagros, sino que también les enseñaba a las personas. Es prácticamente lo que hoy estamos haciendo aquí, enseñando, hablando de la palabra, yendo a la palabra de Dios para entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice, qué es lo que la palabra de Dios nos habla a ti y a mí. Y entonces todos ellos hablaban de la fama de Jesús. ¿Qué era lo que él decía? ¿Por qué había tanta gente alrededor de él? ¿De qué platicaba? ¿Qué era lo que él decía? ¿Cómo se dirigía a la gente? ¿Decía historias? ¿Decía parábolas? ¿Hablaba de Dios? ¿Qué es lo que la gente estaba ansiosa? Y si tú recuerdas, mira, ve en tu Biblia, ponle ahí una división a Lucas, ¿ok? Ponle ahí un dedo a Lucas o ponle un papelito ahí a Lucas. Y vete unos libros antes. Estás en Lucas y vete para atrás. Y entonces está Marcos y luego está Mateo. ¿Ok? Mateo. Y vete al principio de Mateo o San Mateo, también se dice. Mateo o San Mateo. Por ahí está, cerquitita. El principio. Tu Biblia se divide en dos grandes partes. ¿Te acuerdas? La primera parte se le llama, ¿cómo? Antiguo Testamento. Y la segunda parte se le llama Nuevo Testamento. ¿Ok? El Antiguo Testamento es antes de Jesús, todo lo que pasó antes de Jesús. Y el Nuevo Testamento es todo lo que pasó desde que Jesús nació. ¿Ok? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo pacto, Nuevo pacto. Ahora, fíjate bien. Si estás en tu Biblia, en el libro de Mateo, hay un libro antes de ese libro. ¿Cómo se llama el libro antes de Mateo? Se llama Malaquías, ¿ok? Y Malaquías es un profeta. Malaquías es del Antiguo Testamento. Mateo es del Nuevo Testamento. Entonces, fíjate bien, entre Malaquías y Mateo, entre esos dos, hay 400 años de diferencia. ¿Ok? En esos 400 años de diferencia, o sea, el libro de Malaquías se escribió 400 años antes de Cristo. El libro de Mateo se escribió por ahí del año 30, más o menos, después de Cristo. Entonces, hablamos acerca de un periodo, 60 años
después de Cristo, perdón, Mateo. Hablamos de un periodo de 400 años. En esos 400 años, desde Malaquías hasta Mateo, en esos 400 años, Dios no dijo profecía. Dios no habló. Dios no se comunicó con los profetas como lo hacía desde antes. Y entonces a ese periodo de 400 años se le llama el periodo del silencio, porque Dios no habló, porque Dios no dijo nada. Todo lo que ya había dicho o lo que Dios estaba hablando, lo había dicho hasta el libro de Malaquías. Todas las profecías acerca del Mesías, acerca del ungido, acerca del reino, lo había dicho hasta el libro de Malaquías. Todo lo que Dios Padre tuvo que haber dicho acerca de la redención del hombre fue hasta Malaquías. Y se esperó 400 años. No habló, no dijo nada, no pronunció palabra Dios. Y después vemos el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza con la historia de Jesús. Y comienza con la historia cuando Jesús es anunciado a María. El ángel Gabriel viene y le dice: María, has concebido en tu vientre algo que es de Dios. Y entonces el Antiguo Testamento termina allí en Malaquías. Y el Nuevo Testamento comienza en Mateo y comienza hablando de Jesús y comienza hablando del Mesías. Ahora, fíjate bien. En esos 400 años, la gente que buscaba de Dios, la gente que esperaba de Dios, estaba ansiosa por escuchar de Dios. La gente estaba ansiosa por ir a ver lo que la gente decía de Él. Esas personas, las cuales había mucha gente que no le importaba a Dios, como el día de hoy. Hay mucha gente a la cual no le importa a Dios. Hay mucha gente a la cual tú le dices: mira, cree en Dios, y ellos te dicen: no, sabes que a mí no me digas eso, yo no quiero eso, a mí no me importa, yo no soy fanático, te dicen de repente. O de repente: y ahora resulta que tú ya eres hermano, que eres aleluya, ¿no? Ven para que escuches de lo que Dios dice, de lo que es la palabra de Dios. Y entonces a mucha gente el día de hoy no le importa escuchar de Dios. Hay muchísima gente el día de hoy que hace su voluntad, que quiere hacer las cosas como mejor le place. Hay muchísima gente que quiere sus propias reglas, no reglas que las demás gente le impongan, o mejor, que Dios le imponga su vida. Hay gente que no le importa absolutamente nada de Dios y por lo tanto no tiene temor de Dios. Y si a alguien no le importa a Dios y no tiene temor de Dios, ¿cómo crees que está su vida? Muy mal. Su vida está sumergida en pecado, su vida está sumergida en tinieblas, su vida está sumergida en penumbras, su vida está sumergida en soledad, su vida está sumergida en desesperanza. Cuando alguien no quiere nada con Dios, cuando alguien no busca a Dios, cuando alguien no quiere escuchar la voz de Dios, entonces esa persona está bien perdida. Y no es necesario que te cuente yo algo así. Solamente voltea, date vuelta así y comienza a ver a las personas que te rodean, a tus familiares, a tus vecinos, a las personas que viven tal vez contigo, no sé. Y entonces te das cuenta de que hay una gran ausencia de Dios. Hay una gran ausencia del temor de Dios. ¿Qué significa tener temor de Dios? Cuando nosotros tenemos temor de Dios, nosotros no andamos haciendo cosas malas porque sabemos que ofendemos a Dios. Pero las personas que no les importa, entonces dicen: no, pues yo quiero vivir mi propia vida, yo quiero hacer las cosas a mi manera, y entonces hacen cosas malas. Y nuestra sociedad, el lugar en el cual vivimos, estamos sumergidos en tanta maldad. ¿Cierto o falso? Hay muchísima maldad. Muchísima maldad en cuanto a la sociedad. Hay maldad espiritual rodeando a las personas. Hay maldad en las casas, en los matrimonios. Hay maldad con los muchachos. Hay maldad por todos lados. Y a la gente no le importa. Y en aquel entonces, 400 años que Dios no había hablado. Y entonces ahora, regrésate a Lucas. Y entonces ahora el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús mismo es Dios mismo.
Entonces Dios estaba hablando después de 400 años de que había callado. Ahora vuelve a hablar. Ahora vuelve a hablar de la grandeza del reino de Dios. Y entonces dice en el capítulo 4, versículo 43, dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, decía Jesús. Entonces Jesús estaba hablando del evangelio del reino. Jesús estaba hablando de las maravillas de Dios, del Padre. Jesús vino a contarnos cómo es el cielo, a contarnos cómo es estar con el Padre, para que nosotros anhelemos y añoremos estar con Él. Y entonces Dios no había hablado durante 400 años. Y ahora Dios, Jesús, que es Dios, comienza a hablar. Y la gente tenía necesidad de escuchar. ¿Qué es lo que dice Él? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo, es el Mesías. Y nos viene y nos trae palabras. Y esas palabras nos hacen sentir bien. Y esas palabras nos hacen sentir que estamos amados. Y esas palabras nos hacen sentir que tenemos una esperanza. Yo quiero escucharlo. Y entonces la comadre tal vez decía: es que yo no escuché lo que dijo. Venga, comadre, venga a escuchar, porque yo me sentí bien, porque yo me sentí en paz, porque yo sentí que algo pasó aquí adentro de mi corazón, porque yo sentí cuando Él estaba hablando, cuando Jesús estaba hablando, yo sentí que algo brincaba aquí adentro. Venga a ver, mire, venga. Y empezó la fama de Jesús a correr por todos lados. O tal vez en alguna otra ocasión otro decía: mira, yo tenía un espíritu inmundo, yo tenía un demonio adentro, pero Jesús habló. Y entonces cuando Él habló, el espíritu se fue. Venga, ya no se sienta más desesperada, ya no se sienta más así como está hoy. Venga Jesús, vamos a verlo, está aquí cerquita, está en el otro rancho, vamos a verlo, yo la llevo, le presto mi burro, le presto mi caballo, pero vamos, porque usted necesita escuchar a ese Jesús. Entonces la gente se agolpaba, significa que la gente hacía rueda alrededor de Él, que la gente se subía, que la gente quería escuchar. Agolpar significa que la gente se juntaba como en una bola, así como mucha gente. Cuando ya sabes, cuando pasa siempre un problema, cuando tú pides ayuda ahí en tu calle, dices: ayúdenme, y nadie sale, ¿verdad? Y cuando te pasa algo, todos salen, ¿verdad que sí? Y todos salen al chisme. ¿Y de dónde sale tanta gente? ¿Quién sabe? Pero sale mucha gente. Y entonces, y para acabar, ¿no? Sale la gente y nomás sale a ver, ni siquiera sale a ayudar. Se cayó el chamaco de la moto. Ay, mira, se cayó. Pobrecito, se cayó. Ay, sí, se le atravesó un perro. Ay, sí, pobrecito, se cayó. El chamaco, ay. Háblale a la ambulancia. No, pues, pobrecito. Y la gente ni siquiera le ayuda. Estorba. Y entonces mucha gente se agolpaba, quería escuchar. ¿Qué es lo que Él decía? Dice, se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Es muy triste que el día de hoy la situación está como está. Hay enfermedad. Mucha gente ha muerto de coronavirus también. Hay delincuencia. Hay gente que ha muerto también por situaciones de violencia. Hay mucha necesidad de Dios, no solamente en nosotros, sino también en los que nos rodean. Y es bien triste que la gente no quiere escuchar de Dios. Y es bien triste que la gente no quiere escuchar lo que Dios ha hecho por ellos. Un lugar como este, mi compromiso es hablarte de Jesús, hablarte de lo que Él ha hecho por ti y por mí, hablarte de la grandeza del Rey, de la grandeza del Padre, hablarte de ese grandioso Dios que tiene tu vida en sus manos y que nunca te va a dejar. Ese es mi compromiso. Mi compromiso no es venir y contarte chistes. Mi compromiso contigo no es venir y hacerte pasar un buen rato.
Nuestro compromiso con los niños no es así como entretenértelos para que tú puedas poner atención. Ellos también están viendo la palabra de Dios. Ellos también están escuchando lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Entonces, en 8 días, Dios mediante, cuando les van a poner una película, no creas que va a ser una película de terror o de Chucky. Es una película bíblica, es una película con mensaje para ellos, de Sansón o de David o de Pablo. Es una película con mensaje para los niños, porque ellos también tienen que escuchar palabra de Dios. No hay nada, mi hermano, en este mundo que no necesitemos más, sino es la palabra de Dios. ¿Tú necesitas comer para vivir? Claro. ¿Necesitas respirar aire puro para vivir? Claro que sí. ¿Necesitas dormir para vivir? Claro que sí también. Y así también necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, porque la palabra es la que nos confronta, la palabra es la que nos abraza, la palabra es la que nos rodea, la palabra es la que nos da esperanza. Es la palabra la que nos hace sentir diferentes, y esa es la palabra que tú y yo venimos a escuchar también el día de hoy, palabra de Dios. Y entonces la gente se agolpaba, la gente hacía bola para escuchar a ese Jesús, para escuchar lo que Él había dicho, para escuchar el mensaje que Él tenía de esperanza, de misericordia y de perdón. Y dice el versículo 2: y vio Jesús dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Se acercó con ellos y le dijo: ¿qué están haciendo? Estamos lavando las redes porque estuvimos toda la noche pescando. Dice el versículo 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que va a ser Pedro más adelante, le rogó que le apartase de tierra un poco. Le dijo: mira, vamos, méteme más adentro del lago, quiero ir más allá. Le dijo a Simón. Y Pedro así recogiendo las redes, Pedro recogiendo las redes. Y entonces Jesús se subió a la barca de Pedro y le dijo: vamos un poquito para allá, para adentro, ¿no? Y Simón: ay, Señor, es que toda la noche he estado pescando, todo el rato he estado pescando, ya me aburrí, ya me dar una vuelta, vamos a dar una vueltecita aquí nada más. Dijo, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose en la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. Y desde allí, imagínate, Jesús estaba aquí en la barca y la gente estaba allá en la orilla enseñando, y les enseñaba y les decía: oiga, mira, es que ustedes necesitan escuchar del reino de Dios, necesitan aprender lo que Dios ha hecho en sus vidas, necesitan buscar lo que Dios hace con ustedes. Cada uno de nosotros necesitamos de Él, necesitamos de Jesús. Y entonces Jesús hablando desde la barca y la gente allá escuchando, y entonces todos decían: cuéntanos más, cuéntanos. Y Jesús: Dios ha venido para traer perdón, y ninguno de ustedes se sienta condenado, porque Dios les ama. Jesús hablaba de eso. Dios les ama a ti y a ti y a ti y a ti. Y ahí estaba Jesús predicando desde la barca. Versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y entonces Simón estaba allí viéndolo. Jesús estaba hablando del reino de Dios, estaba diciendo: mira, Dios es así, Dios te puede perdonar, arrepiéntanse, el reino de Jesús está cerca, el reino del Padre está cerca. Y entonces termina de hablar, y Simón como que se le queda viendo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque Simón no entendía nada. Solamente Simón lo llevó un poquito adentro del lago. Y entonces se voltea a Jesús y le dice: Simón, llévame más adentro, mucho más adentro, Simón. Y Simón le dijo: Simón. Y se fueron más para adentro, ¿no? Y entonces boga mar adentro, y le dijo, allá cuando estaba adentro, dice: echad vuestras redes, le dijo, para pescar. Echa las redes, Simón.
Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué profesión o de dónde venía Jesús? ¿Te acuerdas? Jesús era ¿qué? Era hijo de un ¿qué? Carpintero. Entonces Jesús había visto a su papá José, su papá en carne, su papá José, cómo hacía una silla, o cómo hacía una mesa, o cómo ponía aquí una estantería. Jesús había visto eso, pero Jesús no conocía el mar. Bueno, es Dios, pero como hombre no había conocido el mar. Él no era pescador. Él no sabía, tal vez, qué significaba ir a pescar. Si alguna vez has ido al mar, si alguna vez alguien te ha contado cómo es pescar, hay una cierta hora en donde tienes que echar la red, porque los peces se van, o sea, vienen como a la orilla, como para agarrar las algas y lo que se junta en la orilla, y después de cierta hora ya se van más adentro. Entonces muy de madrugada los pescadores tienen que salir, y tienen que salir también porque el sol está a todo lo que da al mediodía. No pueden estar en el sol tanto tiempo y tienen que ir de madrugada. Los peces están adormilados, los peces no están así como yéndose para todos lados, y es una buena hora en la madrugada. Y entonces Simón dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando. ¿De qué manera? Hemos echado la red toda la noche, hemos ido para allá, hemos ido para acá, hemos puesto boyas, hemos puesto redes, hemos ido 2 o 3 vueltas, Señor, pero no hemos pescado nada. No hemos pescado nada. Y Simón era un pescador. Y cuando Simón escuchó esto de Jesús, dijo: no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Fíjate bien, aquí hay una gran enseñanza. ¿Cuántas veces tú, en tu sabiduría, en lo que tú eres bueno, cuántas veces tú has querido hacer algo en tu vida? Y digamos que en medio de lo que tú sabes, no has pescado nada. Imagínate, está el mecánico toda la noche componiendo el motor, y llega alguien como yo que no sabe nada de mecánica y le dice: tienes que cambiar esta pieza. Y el mecánico se me queda viendo: ¿qué? Si tú ni eres mecánico, ni las manos tienes llenas de aceite, tú ni eres mecánico, tú me vas a venir a decir a mí que soy mecánico, qué es lo que tengo que hacer. Yo he sido mecánico durante toda mi vida. ¿Tú has hecho alguna vez algún servicio en coche? No, yo no he hecho nada. Yo solamente te digo: cambia esa pieza. No, es que no sale, es que así no son las cosas. Es que aquí yo soy el que sabe, yo soy el maestro, yo soy el que sabe cómo hacer las cosas. Y entonces imagínate a Simón. Simón tuvo que haber tenido un gran grado de humildad, porque Simón era un pescador de profesión. Simón era un hombre que tenía una gran sabiduría y una gran experiencia pescando. A eso se dedicaba. Y tal vez su papá a eso se dedicaba. Y tal vez su abuelo a eso se dedicaba. Se dedicaban a pescar. Y entonces viene un hijo de un carpintero y le dice: echa las redes. Imagínate cómo se sintió Pedro en ese momento. Ay, toda la noche hemos estado pescando, Señor. Pero, ¿sabes? Simón agarró la onda. Y Simón vio que al que tenía enfrente era al Hijo de Dios. Algo cambió en él. Y tal vez a Simón le costó mucho trabajo entender que Jesús le estaba diciendo que tirara las redes por algo. Y entonces Jesús le dijo: echa las redes. Y dice el versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles.
y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que las barcas, ¿qué dice ahí? ¿Qué le pasaba? Se hundían. Yo no sé de qué tamaño estaban las barcas, pero una barca es una barca de pescadores, no es un barquito nada más. Son barcas grandes en donde tiene que caber mucho pescado para que costee las salidas al mar. Tienen que ser barcas grandes para poder vender mucho pescado. Y entonces, ¿cuántas veces has escuchado que Jesús te dice, métete otra vez al mar, vuélvelo a hacer, vuelve a echar otra vez la red? La idea aquí es, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú le quieres creer a Dios? ¿O le quieres creer a la gente? Si tú y yo le andamos creyendo a la gente, no vamos a salir de donde estamos. Si tú y yo le hacemos caso a la gente, a lo que dice la gente, a lo que dice el compadre, a lo que dice la comadre, no vamos a salir, mi hermano. Pero cuando tú le empiezas a hacer caso a Dios, entonces las cosas son diferentes. Cuando tú empiezas a obedecer a Dios, las cosas empiezan a ser diferentes. Porque entonces le estás obedeciendo a Dios. Y déjame decirte algo. La voluntad de Dios no te va a llevar a donde su gracia y su misericordia no te sostengan. Dios siempre te va a sostener. Dios siempre te va a ayudar. Pero tú tienes primero que creerle a Él. Y segundo, tienes que obedecerle a Él. Simón estaba así. Y entonces Simón le creyó. Pero también le tuvo que obedecer. Tal vez Simón adentro de sí mismo decía, no, pues que ya toda la noche estuvimos pescando, ya pasamos por aquí, ya le eché la red 3 veces. Les dimos quién sabe cuántas vueltas, toda la noche hemos estado aquí y no hemos pescado nada. Pero la fama de Jesús era muy grande. Jesús estaba haciendo milagros. Jesús estaba ayudando a gente, sanando a personas. Jesús estaba enseñando, hablando de la palabra de Dios y del reino. Y entonces algo cambió en la vida de Simón. Como algo también tiene que cambiar en tu corazón. Y decir, Señor, dime lo que tengo que hacer. Toda mi vida, toda la noche, toda mi vida han sido puras penas, Señor. Toda mi vida han sido puras cosas que la verdad ni quiero ya acordarme. Y solamente después de dar tantas vueltas vengo con las manos vacías. Y mis redes están vacías. Y mis redes están todas rotas, Señor. Después de tanto que he caminado, después de tanto que he vivido, me doy cuenta de que no tengo nada en absoluto. Si tú estás como Simón, si tú en tu vida estás así igual que él, entonces créele a Dios. Y Jesús le dijo, vamos adentro. Ok, vamos adentro. Pero ya sabes, yo soy experto, yo soy un pescador. Ya sabes, no vas a encontrar nada. Yo estuve toda la noche. Vamos adentro. Tira las redes. Ay, Señor. Ya sabes, yo soy pescador. Ya lo hicimos cuántas veces. Tira la red. Señor, es que, mira, eso solamente es en vano. Que tires la red. Cree en mí, obedece, haz lo que te estoy diciendo. Ok, Señor. Tira la red. Si tú hasta el día de hoy, tu vida has sentido que está desolada, vacía, y no has obtenido nada, has trabajado demasiado y no has obtenido nada, y estás cansado, y toda la noche, imagínate Simón, toda la noche salió a pescar. ¿Tú crees que haya dormido? Pues no, estaba todo desvelado, Simón. Y entonces Jesús le dice, vamos otra vez. Ay, Señor, ya tengo sueño. Señor, toda la noche hemos estado tratando de encontrar algo, no encontramos nada. Señor, ya estoy cansado, Dios. ¿Por qué vienes a decirme que vamos otra vez adentro y que tire las redes? Ya estoy cansado, déjame descansar. Estoy cansado de no tener nada. Estoy cansado de luchar y luchar y luchar y luchar y no obtener nada. Estoy cansado de que todo se me escurre por las manos, por entre los dedos. Estoy cansado ya.
Y aún, Señor, aquellos en los cuales yo confiaba, ya ni siquiera quieren ir, ya ni siquiera quieren quedarse, porque no he obtenido nada en absoluto. Y Dios dice, echa tu red para este lado. Ok, Señor, te voy a creer. Y echó la red. ¿Y qué dice la palabra que pasó? La red, dice, se llenó tanto de peces que iba a volcar la barca. Y entonces Pedro les dijo, ¡hey, amigos, vengan rápido! Que se me vuelca la barca, me voy a hundir, está muy pesado esto. Y ahí van nosotros, remando hasta donde estaba Pedro. Hasta el sueño se le quitó a Pedro. Y entonces vio que las redes estaban súper pesadas. Dice, estaban muy pesadas y su red se rompía. Y entonces imagínate, estando allí no podía echarlos adentro de la barca. Vengan, ayúdenme. Y vinieron y echaron los peces en la barca de Pedro, en la barca de Simón y en la barca de los otros amigos. Y las barcas dice que casi se hundían. Abundancia. Cuando tú le crees a Dios, va a haber abundancia y va a haber bendición. Pero déjame decirte algo. La abundancia y la bendición, no estoy hablando de dinero. Olvídate de eso. No estoy hablando de carros, ni de casas, ni de viajes. No estoy hablando de ropa. La abundancia que tú y yo necesitamos es paz, tranquilidad, confianza, esperanza en nuestras vidas. Cualquiera puede comprar un coche, cualquiera puede comprar una moto, cualquiera puede comprar una casa si se esfuerza lo suficiente, pero no cualquiera, más bien nadie puede comprar paz. Tú puedes ir al Oxxo, o tú puedes ir a Las Palmas, o tú puedes ir al mercado y comprar 1 kilo de paz, o puedes comprar 1 kilo de tranquilidad en tu casa, o puedes comprar 1 kilo de esperanza porque sientes que ya no tienes. No lo puedes hacer. Hay solamente una persona que los da y se llama Cristo. Tenemos que ir a Él, a la cruz, y decirle, Señor, ayúdame, necesito de ti, Padre. Necesito que me des lo que tú solamente puedes dar: esperanza, vida, ayuda y perdón. Cualquiera puede comprar una camioneta. Me voy al norte y me traigo 2. Pero tú puedes comprar el perdón de alguien. Puedes comprar el perdón de Dios. Jesús lo compró con su sangre. Él compró tu perdón para que tú puedas ser perdonado el día de hoy, y para que tu vida cambie, y para que tus pecados sean perdonados. Y todo es por la sangre de Jesús. Él la compró. Él compró tu vida para que tú no tengas que hacer nada. Eso es gracia y eso es misericordia. Yo necesito el perdón de Dios, y tú también lo necesitas. Esa es la abundancia que solamente Dios puede dar. Pero tienes que creerle a Él, tienes que confiar en Él, tienes que buscarlo a Él, tienes que decirle, Señor, quiero confiar en ti, Señor, deseo creerte a ti. Ya no quiero creerle a la gente, ya no quiero creerle a la televisión, ya no quiero creerle a fulano, sutano, perengano, Señor. Yo quiero hoy, estoy aquí porque hoy te quiero creer a ti, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, porque solamente tú me puedes ayudar, y porque solamente tú, Señor, eres el único que me ha ayudado cuando todos los demás se han ido. Y solamente hay una persona, y su nombre es Jesucristo. Ven a Él. Arrímate a Él, acércate a Él, abraza sus pies y dile, Señor, necesito hoy de ti con todas mis fuerzas, porque he estado luchando tanto que estoy cansado, tengo sueño, ya no tengo fuerzas, he trabajado toda mi vida, he trabajado toda la noche y no he conseguido nada, pero en ti. Y le dijo, mas en tu palabra echaré la red. Eso significa, porque tú lo dices, entonces yo lo voy a hacer. Y obtendré de ti paz, Señor, y perdón. Versículo 8.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús le dijo a Simón Pedro: tira la red. Y cuando sacaron la red y lo pusieron en la barca y las barcas se hundían, lo único que hizo Simón fue arrodillarse y decir: perdóname. Perdóname porque no creía en ti. Perdóname, Señor, porque yo no sabía quién eras. Yo soy un pecador, apártate de mí, Señor. Yo soy el peor de todos, apártate de mí, Señor. Y le dijo: Simón, párate. Te dije que confiaras en mí. Te dije que me creyeras. Y ahora ves de lo que puedes ser capaz. Si un hombre le cree a Dios, ahora te puedes dar cuenta de lo que puedes ser capaz. Si una mujer le cree a Dios, ahora te puedes dar cuenta de lo que puedes ser capaz. Pero créelo con todas tus fuerzas. Y entonces tuvieron miedo. ¿Quién es este? ¿Quién es este que dijo ahora, tira la red? Y entonces vinieron tantos peces. Y todos los que estaban con él tuvieron temor. ¿Quién es este? ¿Alguien puede decirnos? A ver, a toda la multitud, ¿quién es este Jesús, el cual está arriba de mi barca? ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Y le dijo Jesús: no tengas miedo. Y a los otros también. Dice Jacobo, Juan, también iban a ser sus discípulos. Y ellos también tenían miedo. Eran compañeros de Simón. Y les dijo: desde ahora serán pescadores de hombres. Hay tanta gente allá afuera, pasando con su cerveza, con su caguama. Hay tanta gente allá afuera sufriendo en su matrimonio. Hay tanta gente allá afuera sufriendo en silencio, gastando sus fuerzas en algo que no van a lograr. Hay tanta gente que necesita escuchar del perdón de Dios. Y tú y yo podemos hablarles. Y tú y yo podemos decirles que Jesús existe y que no tengan miedo. Sabes que mucha gente puede pasar por aquí o pasa por aquí y no se mete porque tiene miedo. Tiene miedo de: ay, es que me van a convertir en aleluya. Ay, es que me van a convertir. Ay, es que voy a cambiar. Ay, es que esto. Ay, es que no sé qué. Ay, que quién sabe qué va a decir mi abuelita. Porque la gente tiene miedo. Pero hoy Dios te dice: no tengas miedo. Yo estoy contigo. Y mi palabra estará contigo también. No tengas miedo. Porque lo que yo te estoy diciendo es para tu beneficio. Y Dios hace las cosas para beneficio tuyo y para beneficio mío. Por eso Jesús murió en la cruz, para que hoy tú y yo pudiéramos tener esperanza de perdón. Y último versículo, versículo 11, dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Estos hombres, fíjate, no habían conseguido nada en toda la noche. Pescadores. No solamente estaba Simón, sino también Jacobo, Juan y algunos otros también. No habían conseguido nada. Y entonces Jesús les dijo: echen la red. Y sacaron la red llena. Y las barcas se hundían. ¿Cuánto dinero crees que había en esas barcas? Había mucho. Para que las barcas se hundieran, había bastante dinero en peces. Y entonces cuando llegaron a la orilla, dejaron todo. No les importó tanto dinero, no les importó tantos peces que les sorprendió. No les importó dejar todo por Jesús. Porque dice: dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que a ti te falta dejar? ¿Qué es lo que no has dejado?
¿Qué es lo que no le has dejado a Dios todavía? ¿Qué es lo que todavía te tiene en el mundo? ¿Qué es lo que todavía te tiene allá esclavizado? ¿Qué es lo que todavía te tiene a ti pensando en que le creo a Dios o no le creo a Dios? ¿Le creo a Jesús lo que dice o no le creo? ¿Y si sí es cierto? ¿Y si no es cierto? ¿Qué es lo que todavía te mantiene incrédulo de lo que Dios está diciendo? ¿Sabes? Él tiene grandiosas cosas para ti. Tiene lo mejor. Y lo mejor es que te dio a su único hijo. Eso es lo mejor en todo el universo. Él es lo mejor. Jesús es lo mejor. Nada se compara con Él. Y lo tienes. Y Jesús puede estar en tu corazón. Y Jesús puede estar en tu vida. Y Jesús está contigo siempre. Y el Rey, el que hizo el universo, está contigo. Y tu corazón lo tiene en sus manos. Y dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué tienes que dejar? ¿Cuánto todavía en tu corazón? ¿O cuánto estás batallando allá dentro de ti y que no has dejado? No les importó el dinero, no les importó la abundancia, no les importó absolutamente de nada. Solamente dejaron la barca, dejaron los peces y siguieron a Jesús. Lucas 9:23 más adelante dice: todo aquel que quiera ir en pos de mí, todo aquel que quiera seguirme, dice, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme. Seguir los pasos de Jesús. La primera cosa es negarse a sí mismo. Eso es dejarlo todo. Dejarlo todo es dejar lo que tú piensas para entonces empezar a pensar como dice Jesús. Dejar de vivir como tú vives para entonces vivir como Dios quiere que tú vivas. Dejar de vivir en tu matrimonio como tú piensas y empezar a vivir como Jesús te dice que vivas en tu matrimonio. Dejar de hacer las cosas como tú piensas que están bien y empezar a hacer tu vida como Dios te dice que la tienes que hacer. Y la pregunta será la misma: ¿le crees a Dios? ¿Crees lo que Él puede hacer en tu vida? ¿De verdad lo crees? Obedece lo que Él te dice. Y entonces empieza a buscarlo y empieza a acercarte a Él. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y escucha esta canción nuevamente. Esta canción se llama Él es mi roca. Y habla acerca de que nuestra esperanza está en Cristo. En Jesús dice, yo soy fuerte. En Jesús dice, yo tengo esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. No puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual.
expresará. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Señor Jesús, tú eres el Rey, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que también establezcas tu reinado aquí, Señor, en Bajío de Bonillas, Padre, en las colonias, en cada ranchería alrededor, Señor, de este lugar, Padre, en cada comunidad. Que tú seas el Rey, Señor, que la gente te conozca, Dios. Que la gente, Señor, se acerque a ti, Padre. Que la gente confíe en ti, que la gente crea en ti, Señor. Porque hay tantos, Señor, que han tirado su red y no han conseguido nada, Señor. Pero el día de hoy, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todas estas personas. Y ayúdales, Señor, a tener paz y perdón. Y ayúdales, Señor, a conseguir, Dios, esperanza. La esperanza que solamente está en ti. Bendice hoy a mis hermanos aquí, Dios. Y cuida sus corazones, cuida sus casas. Cuida, Señor, sus hogares. Cuida, Señor, a sus hijos. Y cuida también, Señor, sus matrimonios. Señor, hoy te pedimos que seas el Rey. Hoy te pedimos, Dios, que tu nombre sea exaltado.